Las 1.450 empresas estadounidenses agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos aquí en nuestro país generan una quinta parte del Producto Interno Bruto. Tienen mucho que decir en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y por eso estará aquí en la billetera su presidenta, Mónica Flores, para hablar con claridad acerca de los retos y por supuesto también de las oportunidades que implica este, digamos, acuerdo 2.0. Aquí en ADN 40, televisión de ida y vuelta. En esta renegociación del Tratado de Libre Comercio hay un tema que es de ida y de regreso, la inversión de las empresas estadounidenses, que estas en general representan el 21% del Producto Interno Bruto de nuestro país en la riqueza que se genera. Por eso es un placer aquí presentar con ustedes a Mónica Flores. Ella es la presidenta de American Chambers aquí en nuestro país. Mónica, de veras, un placer que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenida, es un placer. Mujerón, así diría. Una gran mujer. Todo el sentido. Mujeronas. No, pero además es la primera ocasión que una mujer asume la presidencia de la American Chamber. Eso es bueno en términos de género y además en términos de sentido común. Y en términos del momento que estamos enfrentando entre los dos países, cuéntanos cómo están viendo las empresas estadounidenses con las inversiones en México y que tienen además una larga trayectoria de estar aquí en México, estas circunstancias. El inicio de la negociación. El inicio de la negociación es una buena noticia, me parece. American Chamber representa 1.450 empresas, la mayoría de ellas americanas con inversión en México. Y bueno, apostamos, por supuesto, a la negociación del libre tratado en términos positivos. Queremos seguir fomentando la inversión de nuestras empresas en México. Hace poco anunciaron un aumento. Sí, claro. En el año pasado invertimos 5,000 millones de dólares. Este año aumentaremos por lo menos 8%. Ese fue el pronóstico de inicio de año. Pero cada vez más el panorama se ve favorable. Este inicio formal de negociaciones, que empezaremos a ver resultados quizá 30 días antes de que pase el periodo de los 90 días, tenemos claros los objetivos que plantearán para esta negociación. Bueno, ya sabemos que será tripartita, ya sabemos que se integran cuestiones que habíamos planteado. Que además coincide con lo que ustedes justamente habían planteado hace poco, ¿no? Claro, que fuera tripartita indudablemente, porque hoy somos la región más competitiva a nivel global. No habría manera de deshacer este vínculo en la cadena de suministro que ya hemos tenido, esta fortaleza comercial que tenemos y esta apuesta por la innovación. Y se mencionan en la carta que se presentó ayer al Congreso temas como el comercio digital, propiedad intelectual, trabajo, talento. Uno muy importante, ¿no? También se incluye el sector laboral. Trabajo. En el NAFTA no tenemos un acuerdo laboral. Sí había principios básicos de flexibilidad, pero hemos atravesado una reforma importante. Hoy México está casi en pleno empleo, ¿no? Tenemos la tasa de desempleo más baja del país. Y ¿cómo ves tú la inclusión de este tema en la modernización del Tratado de Libre Comercio? Mira, es favorable e indispensable. Recordemos que vivimos en un mundo global, estamos hablando de un tratado tripartita donde se tienen que abrir mucho más las fronteras, que ya son casi una línea muy delgada, y tenemos que empezar a hablar de una movilidad de talento legal y ordenada, ágil, que genere talento legal y ordenada. ¿Y cuál es la apuesta de ustedes que tienen inversiones ¿Por qué no en México nos respecto a defines este qué tema? es esto? A ver, en términos macros, más allá de American Chamber, la movilidad de talento es un hecho. Vivimos en un mundo global, como ya dije, con gobiernos locales, y es donde el engranaje no se acaba de acomodar, ¿no? Gobiernos locales, a veces con leyes proteccionistas, pero el talento es móvil y ya no necesariamente se tiene que trasladar de un país a otro. Puede generar conocimiento desde México para una empresa en Australia. Claro. O sea, tenemos que trabajar en esta realidad nueva del mundo del trabajo distinto, para promover esto: transferencia de conocimiento, innovación, crecimiento, digitalización, elevar ingresos y de verdad apostar por todo aquello que no será sujeto a automatización y robotización. Pero entre otro, que te reconozcan las profesiones, ¿no? Claro, tenía que haber un sistema no solo de profesiones, por ejemplo, en las enfermeras. Hoy hay que hacer todo un trámite complejo para que revaliden los estudios de enfermería de México, por ejemplo, de Estados Unidos. Tendríamos que hablar de esta revalidación
Pero hay que hacerlo. Y equivalencias. Certificaciones. Y sobre todo de certificaciones, ahí va yo, que me parece muy importante. El sistema de certificaciones oficiales con validez internacional es prioridad. Oye, platícanos del American Chamber, porque con esto de que empezamos en una relación bastante ríspida con la nueva administración estadounidense, que creo que se ha ido un poco componiendo, de pronto pensamos que las empresas estadounidenses son algo... El diablo. Como el diablo, cuando realmente son parte de nuestro día a día, tanto como los productos que compramos a los estadounidenses, como los productos que ellos nos compran, y no solamente es aguacate. Claro. ¿Por qué no nos cuentan la realidad? O sea, cuánto empleo dan, cuánto producen, cuánto están establecidos, en qué lugares del país, porque creo que si levantas la sábana, ahí está una empresa americana. Qué bueno que me hace la pregunta, porque sobre todo al principio, y quizá por una falta de conocimiento general, se especuló mucho a ese respecto. Nosotros representamos 1.450 empresas, la mayoría, como ya dije, americanas con inversión en México. Tenemos 3 capítulos, uno es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y a través de diversos comités generamos propuestas, conocimiento, información, no solo a los socios de American Chamber, al mundo en general. Me parece muy importante destacar que estamos representando el 20% del PIB aproximadamente. Generamos de manera directa 2 millones de empleos y 6 millones indirectos. Nos conviene seguir generando empleo en nuestro país. Alguna vez hubo una campaña que yo la vi en las redes sociales de deje de consumir X producto. 6 millones y medio. ¿No? Deje de comer hamburguesas. Porque sí, bueno, la persona que está atendiendo en los restaurantes, la persona que está en la planta de ese alimento o bebida, es empleo mexicano. O dicen, y la mitad mexicano. de los pollos que compra esa empresa están producidos. Claro, seguramente estás consumiendo algo mexicano y algo de todas partes del mundo. Eso es la globalización. Y algo muy importante, ese número de empleos son empleos formales. Las empresas con representación de capital norteamericano pagamos impuestos. Cuando las empresas en general tienen un sistema de medición del tema de equidad, y a veces lo ves que lo incorporan en los sellos de buen lugar para trabajar, etcétera, ¿no? Pero a veces es muy difícil reconocer lo que en otros países como Estados Unidos estás viendo, que hay un proceso importante de igualdad de salarios. Todo eso tendría que incluirse en una negociación laboral. Yo no creo que sea el tema esto, porque depende de muchos factores. Uno, la equidad salarial promedio, sí estamos en desventaja. Por supuesto, gran parte de ese efecto es por una cultura machista, digámoslo, o muy masculinizada del mundo de los negocios, pero también tiene que ver con que las mujeres estudiamos carreras que no son las más demandadas en el mercado. Sí, igual no somos ingenieras, no somos ingenieras, relaciones internacionales. O matemáticas avanzadas. O que en el mercado no está tan cotizado. Demandado. El mercado laboral es eso, un mercado. Se rige por oferta y demanda. Sabes hacer lo que poca gente sabe hacer, ganarás más. Claro. Independientemente si implica un doctorado, un título universitario o una certificación técnica. Hay técnicos en nuestro país y en el mundo que ganan mucho más que un licenciado de una carrera sobrepoblada o de las que no necesitamos tanta... De abogáster, perdón. Claro. De abogado. Una de las cosas... hay grandes abogados que no son abogásters. Sí, por supuesto. Oye, una de las cosas que más ha llamado la atención de la American Chamber durante todo este proceso, desde la llegada del presidente Donald Trump hasta el anuncio de la renegociación, ya con términos más claros, es cómo administrar los anuncios de inversión cuando desde allá se está pidiendo que la inversión se redirija a Estados Unidos. Y hacen un anuncio del 8%. ¿Cómo dar tranquilidad a un país como México justamente en este sentido? Bueno, mira, cada empresa al final decide sobre su propia estrategia de negocios, ¿no? Pero los que ya tenemos documentado a partir de los planes presupuestales y de inversión de los socios, sí es el 8% más que el año pasado. Ojalá sea más, ¿no? Pero conservadoramente la cifra es del 8%. Claro, es que está incrementando su inversión este año. Justo, en México. Porque además están administrando la reacción de pero eso incluye a General Motors, que está cerrando operaciones en Asia. Afirmadas. ¿En qué rubros están? Todo, desde inversión en plantas productoras hasta inversión en tiendas departamentales o tiendas de autoservicio. El desglose te lo podría dar, pero me parece que lo importante es que todos seguimos invirtiendo en el país. De hoy, entre las prioridades de una empresa para decidir invertir en un país u otro, es si tiene el talento adecuado para ejecutar la estrategia de negocios. Si el personal es bilingüe, si cuenta con las competencias que se requieran para ese sector o industria. Otro tema muy importante es tenemos que enfocarnos
a lo que el mundo requiere hoy, que son competencias. Sí, conocimiento académico y técnico, por supuesto, pero el nuevo modelo educativo ya apunta a eso, ¿no? Danos un ejemplo de competencias. A mí me encantaría, para concluir justamente, que hablemos un poco de cómo debería estar en esta negociación la homologación educativa. Estamos viendo que muchos chicos regresan. Nuestro bono demográfico es muy bueno, pero hay muchos chicos que tienen certificado de prepa, ¿no? Chicos y chicas que tienen certificado de prepa, pero que escriben zapato con S y que no saben sumar y restar. Entonces, ¿cómo resolver ese enorme desafío teniendo el bono demográfico para empresas estadounidenses que dicen lo que me falta es talento? Claro, no solo las empresas estadounidenses dicen lo que falta es talento. A nivel global, el 40% de los empleadores dice que tiene dificultades para encontrar el talento adecuado. En México este año fue el 40%, en Latinoamérica fue el 44%. O sea, todos tenemos un reto en encontrar el talento, que no quiere decir solamente títulos académicos o hablar 18 idiomas. Quiere decir saber hacer algo de manera competitiva. Entonces, por supuesto, tenemos quieren mecánicos, torneros, soldadores, carpinteros, pero que sepan en tecnología de la información, exactamente, computación. Ahora, también hay que tener claro, y ahora que me preguntabas de las competencias, es el conocimiento técnico sin duda es importante, pero tenemos que formar esta capacidad de aprender constantemente, porque lo que hacemos hoy, como lo hacemos hoy, va a cambiar en 2 años. Entonces, lo que tiene que tener el individuo es esta capacidad de innovar, de adaptarse, aprender y de seguir. 65% de las posiciones que ocupará la generación que hoy está en secundaria, hoy no existen. ¡Wow! Trabajo que todavía ni imaginamos. Todavía ni imaginamos. A ver. ¿Y cómo lo van a hacer? Claro, lo que Pero tienes que es formar criterio, habilidad, pensamiento lógico-matemático, lingüística, comunicación, análisis, etcétera. No existen hoy las posiciones del futuro. A ver, hace poco tiempo todavía recibíamos estados de cuenta, ¿no? Sí, claro. Nadie. Antes la palabra community manager era como, ¿y eso qué quiere decir? Y hoy todos estamos buscando. Yo pensaba que era el representante de mi colonia. Y sí, claro. Ahora resulta que y es en el algunos pueblos el sacerdote o el maestro. Exacto. Pues, Mónica, qué gusto de que estés con nosotros en esta billetera. Encantada. Te agradecemos mucho realmente tener una prima así, o ser una prima así, es algo que vale mucho en una relación bilateral. Y escúchenla porque nos está mostrando hacia dónde va el mercado y qué tenemos que estar haciendo para ser exitosos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias Mónica a Flores, ustedes. la presidenta de la Cámara Americana de Comercio. Y recuerda muy bien, las empresas norteamericanas son mexicanas porque producen aquí, están aquí. Gracias.